Hola, muy buenas noches. Estamos comenzando los estudios en este mes de la patria, mes de la Biblia, nuestro noveno mes. Esperamos que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Seguiremos durante estos días miércoles, como ya he anunciado anteriormente, examinando la vida de Jesús y cómo lo que Él es y lo que Él hizo y lo que Él enseñó impactan nuestra vida. Hoy día vamos a referirnos a un tema que permanentemente confronta nuestras vidas y que tiene que ver con lo que en el lenguaje propio de la iglesia y que también se conoce en el amplio mundo, es el legalismo o fariseísmo, que en el lenguaje más llano es la hipocresía de una vida falsa que pretende mostrar ante las demás personas lo que realmente no somos en realidad. En un sentido general, todos los seres humanos tenemos algo de, de fariseo, algo en mayor o menor medida. Sin embargo, Jesús nos confronta de tal manera que desnuda precisamente este aspecto negativo de la conducta humana y nos muestra el camino distinto, la gracia, de tal forma que nosotros podamos vivir nuestra vida libre de esos prejuicios que atentan en contra de la dignidad de otras personas. Eh, Nuestra cultura actual hace realmente que nosotros como seres humanos en general y aún como cristianos en particular, busquemos aparentar lo que no somos en realidad. Es como un juego de máscaras, donde la imagen que pretendemos proyectar hacia otras personas permita a los demás evaluarnos a nosotros en una dimensión que esconde lo que no queremos mostrar. Entonces la figura del fariseo realmente revela o refleja ese aspecto de la vida de muchas personas. Entonces Jesús, a través de distintas instancias, pero lo que vamos a ver hoy día es esta parábola del fariseo y del publicano que ya voy a leer, eh, trata de mostrar que realmente lo que puede cambiar a cada ser humano es el amor que solo Dios puede hacer que nosotros experimentemos. La clave de un cambio permanente en la conducta de todos nosotros es el amor de Dios que nos permite primeramente reconocer que somos personas que carecemos de esa perfección que a veces pretendemos mostrarle a los demás, pero también nos permite evaluar cariñosamente a las demás personas y entender que ellos tampoco son perfectos.
eso nos mueve hacia el perdón, hacia la misericordia, hacia la expresión de un compañerismo en que podemos vernos reflejados en las debilidades de otros y ayudarnos mutuamente en un camino de comprensión a crecer mutuamente. Y juntos, a través de la oración, de la lectura de la Biblia y del compañerismo santo, irnos comprendiendo, amando y creciendo de acuerdo a la imagen positiva que Jesucristo va poniendo en nosotros. Y transformar esta bondad social tan superficial a veces que caracteriza las relaciones humanas a esa verdadera bondad que mueve el corazón de Jesús y que por tanto debería mover nuestro propio corazón. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche de septiembre. Pero antes vamos a orar. En nuestras iglesias oramos permanentemente por todas las personas. Muchas enfermedades afectan a mucha gente. Hay hoy día un clima de incertidumbre social. Hay también escasez de muchos bienes, y falta de esperanza en algunos, falta de trabajo en otros. Entonces, en nuestras iglesias evangélicas ofrecemos a través de la oración esperanza. Y nosotros particularmente aquí en la iglesia del Nazareno Hualpén hacemos del ejercicio, del acto, de la práctica de la oración, un medio de gracia a través del cual le pedimos a nuestro Dios que bendiga a todas las personas que tienen alguna necesidad, y tenemos largas listas de oración y vemos los milagros que diariamente ocurren a nuestro alrededor y creemos que Dios hoy día quiere hacer esos milagros porque nos ama profundamente. Entonces ahí, en tu casa, solo o sola o acompañado como estés, yo te invito para que pongas tu fe en Jesucristo, abras tu corazón y puedas pedir al Señor la realización de un milagro en tu vida. Si estás enfermo o enferma, físicamente, emocionalmente, si hay falta de trabajo, si hay carencias de cualquier tipo, si hay alguna gestión, algún trámite pendiente que necesita ser resuelto por las autoridades de nuestro gobierno, qué sé yo, otras necesidades que tú puedas tener, familiares o de otro tipo, ponla ahí enfrente de este altar improvisado de oración que hacemos cada miércoles y le pidamos al Señor ese milagro. Te invito para que oremos. Señor, a través de las redes sociales en este momento, oramos. Hay personas que están conectados en este momento y otras se conectarán más tarde u otros días. Señor, que este tiempo de oración sea eficaz en cualquier momento. Queremos que tú con libertad puedas moverte a través de las distintas personas que estarán orando y que de acuerdo a su fe tú puedas actuar en la vida de ellos, llenar sus corazones y responder a sus oraciones de tal manera que la gloria de Jesús pueda ser exaltada. Señor, si hay necesidad de sanidad física o emocional, Dios, en este momento tú puedas
a través del Espíritu Santo, hacer ese milagro. Si hay carencias, si hay falta de trabajo, si hay gestiones que se necesita que se resuelvan milagrosamente, tú, Señor, abre puertas, pone personas que con diligencia puedan ayudar a resolver esas cosas. Si hay situaciones al interior de las familias, si hay problemas en los estudios de los jóvenes que tienen que rendir exámenes, Señor, ayúdalos a terminar estos procesos de estudio para que les pueda ir bien. Guíalos en el proceso de estudiar las materias y aprenderlas. Y Señor, tantas otras necesidades. Nosotros en nuestra iglesia aquí en Hualpén tenemos cuadernos con listas de muchas necesidades de oración. Y Dios, queremos que tú puedas traer vida y vida nueva, vida abundante. Responder a las oraciones de estas personas. Y Señor, también bendecir el proceso de las casas de paz, a los anfitriones, a los líderes que poco a poco se han ido integrando a este llamado que estamos haciendo y Señor, con ánimo, las personas puedan asumir lo que significa el riesgo de creer en ti y hacer tu voluntad en este tiempo. Señor, queremos ver tu obra a través de distintos lugares en donde se estará cada semana orando por distintas situaciones y personas, donde se estará invitando a gente nueva para que conozcan a Jesús y donde estaremos creciendo en la gracia permanente que tú nos das. Y Señor, todo esto te lo dejo en tus manos. Bendice a todas las personas que nos estarán mirando hoy día a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Confiemos todos en el Señor. Vamos a leer entonces el pasaje que nos dará motivo esta noche para comentarlo y descubrir lo que Dios desea para nosotros, cambiar nuestras actitudes, mejorar nuestra condición cristiana y ser cada día mejores hijos, más obedientes y santos al servicio de nuestro Señor Jesús. Ahí en sus Biblias, por favor, busquen en Lucas capítulo 18, a partir del verso 9. Seguramente el subtítulo es Parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, o sencillamente Parábola del fariseo y del publicano en otras versiones. Verso 9. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subiendo al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia,
Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que debo decir es que los fariseos eran personas religiosas que pertenecían a una secta judía que era muy estricta en guardar todos los preceptos de la ley de Moisés, y fueron las personas que se opusieron permanentemente al ministerio de Jesús y que estaban siempre en contradicción con las enseñanzas de Jesús. Si Jesús decía A, ellos decían B. Si Jesús decía blanco, ellos decían negro. Si Jesús decía arriba, ellos decían abajo. Siempre lo contradecían y buscaban maneras de hacerle caer en sus maquinaciones, preguntándole una y mil cosas respecto al sentido verdadero de la ley. Señor, la ley dice que debemos amar a nuestros hermanos y amigos y odiar a nuestros enemigos. Jesús tenía que corregir y decía: la ley no dice eso, la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tu enemigo tuviera sed, aún en esa circunstancia, tú estás obligado a darle de beber porque él es tu prójimo. Y Jesús siempre tenía que hacer ese tipo de correcciones. Cuando le traen a una mujer sorprendida en adulterio, Jesús, sin mediar muchas palabras, dice: bueno, el que en realidad sea tan santo que no tiene nada de culpa en esta vida y no tenga nada de qué arrepentirse, toma una piedra y láncela a esta mujer y sea el primero en oficiar de juez y verdugo y comience el maltrato a esta mujer hasta darle muerte. Y desde los más pequeños hasta los más ancianos, todos empezaron a a caer sus piedras y se fueron. Es decir, siempre él estaba siendo confrontado por los fariseos. Entonces la parábola que cuenta Jesús tiene que ver con esta falsa apariencia de una pureza que viene por guardar mandamientos y órdenes y una apariencia de santidad externa que no tiene que ver con la verdadera pureza del corazón y con la verdadera intención que la palabra de Dios tiene respecto a la vida santa que un cristiano debe tener. Esto nos lleva a pensar, obviamente, en la historia de la iglesia, ¿no? En cómo somos nosotros los cristianos de cualquier tradición histórica, católicos, evangélicos. Y la literatura y la historia y la televisión y todo lo que hemos visto nosotros, ¿verdad? El cine nos lleva realmente a pensar en cómo se ha tergiversado la verdadera religión y se ha transformado en una cuestión farisaica, que es la expresión que se utiliza. El cobrador de impuestos, que en la versión Reina Valera se conoce como publicano,
era absolutamente lo contrario al fariseo. El publicano era un hombre judío que trabajaba para el gobierno romano cobrando los impuestos a sus conciudadanos. El gobierno romano le imponía cierto monto a cada ciudadano judío y el cobrador de impuestos o publicano podía cobrar lo que quisiera sobre eso. Si el gobierno romano, por ejemplo, pedía 100 por cada ciudadano judío, bueno, el publicano tenía que pagarle 100 por cada judío al que él le cobrara impuestos, pero al judío mismo, el publicano podía cobrarle 150, 200 o 300. Por tanto, eran muy odiados, pero eran personas que tenían bastantes recursos económicos. Pero eran muy odiados, por tanto, eran personas solitarias. Seguramente vivían aislados del resto de la sociedad, aunque tenían mucho dinero por la forma en que estafaban a sus propios conciudadanos. Entonces ambos llegaron al templo en una condición distinta. Uno sintiéndose orgulloso de sí mismo por guardar la ley de una manera tan severa, tan estricta, tan noble, por ser tan judío, por ser tan religioso, por ser tan buena persona. Y Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo, fíjense. Y en la parábola Jesús lo presenta orando en voz alta, de tal manera de que todo el mundo lo pudiera escuchar. Gracias porque no soy como los demás pecadores, porque soy tan buena gente, porque guardo la ley, porque no soy adúltero, porque no golpeo a mi esposa, porque no robo, porque no miento, porque no soy como este cobrador de impuestos que está ahí tirado sin decir nada y no le robo el dinero a mis compatriotas. En definitiva, en realidad todo el mundo debiera ser como yo y deben sentir orgullo de tener a un vecino en su comunidad tan noble y tan respetado como yo. Es curioso, Jesús dice, oró para él mismo, oró consigo mismo. Estaba leyendo un inventario de todo lo que él hacía respecto de cómo guardaba su propia religión. La historia del cristianismo conserva miles de fariseos en sus páginas. Incluso cosas atroces que se han hecho en nombre de nuestro Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muertes, asesinatos terribles, persecuciones, torturas, imposición por la fuerza de nuestra fe. Si a algunos incluso los llamamos santos, y no voy a decir otras cosas para no ofender a nadie de los que nos escuchan a través de las redes sociales, pero lean la historia de la iglesia. Hay espacios en el tiempo que nos avergüenzan. Pero dando un salto histórico hasta hoy día, tenemos personajes en nuestro propio entorno que también nos traen vergüenza. Fariseos contemporáneos que destruyen la esencia del verdadero evangelio y que nos arrastran
a dar explicaciones que no tienen ningún sentido de dar, pero que hacen que muchas personas tachen al mundo cristiano realmente de una mala manera. Eso se llama hipocresía, de capitán a paje, de capitán a paje. Y deberíamos ser sensibles y tener cuidado con nuestra propia conducta y con lo que queremos transmitir. Deberíamos tener mucho temor, mucho respeto y mucha prudencia con nuestro propio testimonio. Temor, respeto y prudencia que este fariseo no tuvo. El publicano, en tanto, diferente, tirado en el piso, quebrantado frente a sí mismo, tenía dinero, sí, tenía dinero. Podría haber seguido así, jubilarse, tener una buena vejez. Sin embargo, se sentía avergonzado, quebrantado, dolido por su propia actitud, sin amor por él mismo, sin amor por las demás personas. No se sentía amado por nadie, ni siquiera por Dios. Y lo único que hacía era balbucear en medio de su llanto una oración pidiendo el perdón de Dios. Soy pecador, soy pecador. Entre los sollozos, solo una palabra, soy pecador, y golpeándose su pecho con amargura, tratando de encontrar una respuesta para su propia vida, para su propio dolor, para su propio sinsentido. Es probable que mucha gente acaudalada no sienta el mismo dolor que sentía este publicano. A lo mejor no siente el mismo vacío que este publicano, que este cobrador de impuestos. Tal vez porque su propia conciencia está apagada. Pero si en algún momento resurge el valor de su propia vida, pues bien, este publicano, este cobrador de impuestos es un camino que podría seguir para encontrar al Señor. El dinero, el poder que dan las riquezas no significan nada cuando el corazón está vacío. Y Jesús sentencia: este hombre se fue a su casa redimido. Obviamente el fariseo se fue satisfecho con él mismo, pero se fue vacío en su corazón. Él se justificó a sí mismo, pero no recibió la redención del Señor. Se sintió orgulloso de ser fariseo, pero no sintió la mano cariñosa de Dios sobre su vida, no sintió la aprobación de Dios sobre su vida, no sintió la bendición de Dios sobre su vida. En tanto, el cobrador de impuestos se fue liberado de su pecado. Se fue lleno de una nueva expectativa y se fue tocado por Dios, y un nuevo amor llenó su corazón. Se fue redimido, se fue salvo. Entonces miren, el fariseo era correcto en todo, daba su diezmo, ayunaba, no robaba, no cometía adulterio, era un hombre correcto, un ciudadano ejemplar. El publicano o el cobrador de impuestos, como decimos, era ladrón, estafaba a la gente. Lo odiaban. El fariseo, según su propio criterio, no necesitaba cambiar, había logrado todo, su vida estaba ordenada.
El cobrador de impuestos necesitaba darle un verdadero sentido a su vida. Había logrado un buen pasar económico, probablemente tenía una linda casa en un buen barrio de Jerusalén, pero necesitaba darle sentido verdadero a su existencia. El fariseo cometió el error de compararse con un pecador. El cobrador de impuestos se comparó con Dios. El fariseo se redimió a sí mismo. Dios redimió al publicano. El fariseo presumía de su conducta. El cobrador de impuestos suplicaba por perdón. Se arrepentía de su forma de vida. Otro detalle. El fariseo, así como todas las personas que están orgullosas de sí mismas, que se justifican a sí mismas, estaba de pie delante de Dios. El cobrador de impuestos estaba tirado sobre el piso, humillado completamente. Solo se golpeaba su pecho. El fariseo decía, uy, Dios debe estar orgulloso de tener a una persona como yo entre sus seguidores. El cobrador de impuestos decía, no soy digno, Señor. No soy digno. Yo te necesito para siquiera seguir viviendo. No me puedo cambiar a mí mismo, solo tú tienes ese poder. El fariseo esperaba que Dios lo sirviera a él. El publicano lo único que deseaba era servir al Señor. La diferencia entre el uno y el otro es que uno no necesitaba la gracia de Dios porque era autosuficiente. El otro lo único que deseaba era vivir bajo la gracia. La decisión es nuestra. La decisión es tuya y mía. ¿Cuál es el tipo de vida que tú y yo queremos vivir? ¿A quién queremos agradar con nuestro estilo de vida? ¿A nosotros mismos? ¿Seguir viviendo pensando que somos las mejores personas? ¿O agradar a Dios y siendo humildes siervos de Él, viviendo redimidos, haciendo lo mejor para el Señor? La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Quién quieres ser en esta parábola que Jesús nos cuenta? ¿El fariseo de la historia o el cobrador de impuestos? ¿Vivir bajo la gracia del Señor o vivir fuera de ella? Tú decides. Está en tus manos. Dios quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere hacer que nuestra vida tenga verdadero sentido. Vamos a orar. Señor, ayúdanos para que a través de una experiencia como la de este cobrador de impuestos o publicano, vivamos una vida genuina bajo tu gracia, siendo humildes siervos tuyos. Señor, aquí estamos. Esa debería ser realmente la decisión que cada uno de nosotros debería tomar esta tarde, esta noche. Este es el camino que deberíamos seguir. Señor, es lo que deberíamos querer todos nosotros. Bendice a todos quienes nos han seguido en las redes sociales, quienes escucharán este estudio. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les espero este domingo a las 10 de la mañana en la iglesia del Nazareno Hualpén.